Mi abuela me dejó una carta sellada para abrir después de su muerte y lo que decía cambió todo lo que creía. Sobre mi familia, hay objetos que esperan. No de manera consciente, claro. No tienen voluntad ni intención. Pero hay objetos que existen en el mundo con una carga específica, con un peso que no es físico sino de significado acumulado, y que esperan el momento en que alguien los encuentre o los abra o los lea para que eso que cargan pueda finalmente ir a algún lugar. Un sobresellado es uno de esos objetos. Especialmente cuando lleva tu nombre escrito a mano en la portada. Especialmente cuando la letra es de alguien que ya no está. Especialmente cuando la persona que te lo entrega, la notaria que gestiona el testamento de tu abuela, lo saca de una carpeta y te lo pone delante con una expresión que dice que ella no sabe lo que hay dentro pero que sabe que lo que hay dentro importa, y te dice que las instrucciones de la testadora eran claras. Ese sobre es para ti, solo para ti, y debe abrirse en privado. Yo lo cogí con las dos manos. Lo noté más pesado de lo que debería haber sido, que es la sensación que tiene cualquier objeto cuando uno sabe que lo que contiene va a cambiar algo. Le di las gracias a la notaria. Salí a la calle con el sobre en el bolso y con mis dos hermanos a los lados, que me habían acompañado a la lectura del testamento y que me preguntaron qué era eso. Les dije que no lo sabía todavía. Era mentira. No sabía el contenido. Pero sabía que era algo. Porque mi abuela no hacía las cosas sin razón. Porque en 84 años de vida esta mujer había tomado cada decisión con una deliberación que los que la conocíamos bien habíamos aprendido a respetar aunque no siempre la entendiéramos. Porque si había sellado ese sobre y había dado instrucciones de que llegara a mis manos y a las mías solas, era porque había algo que decirme que no le había podido decir de otra manera o que había elegido no decir de otra manera. Lo abrí esa noche. Solo. En mi apartamento, con una taza de té que se fue enfriando sin que yo la tocara. Lo que leí cambió la historia de mi familia de una manera que todavía, 2 años después, sigo procesando. Me llamo Andrés. Tengo 35 años. Y lo que voy a contarles es la historia de lo que había dentro de ese sobre. De lo que mi abuela Elena llevaba décadas guardando. De lo que significaba para cada persona de mi familia. Y de lo que significa para mí haber sido el elegido para saberlo. Mi abuela Elena fue durante toda mi vida la persona más importante de mi familia. No en el sentido de que fuera la más poderosa o la que más decisiones tomaba, aunque en cierta manera también lo era, sino en el sentido de que era el centro. El punto de referencia. La persona alrededor de quien todos los demás orbitaban de maneras diferentes pero constantes. Era una mujer pequeña, de esas que la edad hace más pequeñas pero no más débiles, con un carácter que nunca necesitó elevar la voz para hacerse sentir. Hablaba despacio, con una precisión en la elección de las palabras que venía de alguien que había aprendido que lo que se dice no se puede desvolver, y que por eso se dice bien desde el principio o no se dice. Tenía un sentido del humor seco que aparecía en los momentos que nadie esperaba y que cuando aparecía hacía reír con la sorpresa de algo inesperado. Había nacido en los años 40, en una España que no era la misma que la de ahora, y había vivido todo lo que eso significa, la posguerra, el desarrollismo, la transición, los cambios que vinieron después. Era de las personas que han visto suficiente historia real como para que nada de lo que ocurre en el presente les parezca completamente sin precedente. Se casó con mi abuelo Ramón cuando tenía 23 años. Mi abuelo murió cuando yo tenía 12, así que lo conocí pero no lo conocí bien. En el sentido de que a los 12 uno no tiene todavía las herramientas para conocer a un adulto complejo más allá de la superficie que ese adulto elige mostrar. Lo que sí recuerdo de él es que era un hombre serio, de pocas palabras, con una distancia que de niño yo interpretaba como seriedad de mayor y que ahora, con lo que sé, reinterpreto de otra manera. Mi abuela y mi abuelo tuvieron 2 hijos. Mi madre, Carmen, que es la mayor, y mi tío Federico, 4 años menor. Los 2 formaban la estructura familiar que yo había conocido siempre, mi madre con nosotros 3, mi hermano Pablo, mi hermana Lucía y yo, y mi tío Federico con su mujer y sus 2 hijos en otra ciudad, con quienes nos veíamos en Navidades y en los veranos que pasábamos todos juntos en la casa de mis abuelos en el pueblo. Esa era la familia que yo conocía.
Esa era la historia que yo tenía. Esa era la realidad que daba por sentada con la confianza que uno da por sentadas las cosas que no ha tenido ninguna razón para cuestionar. Él sobrecambió todo eso. Mi abuela murió en marzo de hace 2 años. De manera tranquila, en su casa, con mi madre a su lado, después de un periodo de deterioro que había sido gradual y que nos había dado tiempo de despedirnos de la manera en que se puede despedir cuando el final llega lentamente. No fue una muerte inesperada. Fue, en la medida en que la muerte puede serlo, una muerte en sus términos. La lectura del testamento fue 3 semanas después. El testamento en sí era lo que esperábamos, la casa del pueblo a partes iguales entre mi madre y mi tío, los ahorros divididos de la misma manera, los objetos personales distribuidos entre nietos con una especificidad que decía que mi abuela había pensado en cada uno de nosotros individualmente al escribirlo. Todo en orden. Todo sin sorpresas. Excepto el sobre. La notaria lo sacó al final, cuando el testamento ya estaba leído, y me lo entregó a mí con la explicación de que las instrucciones adjuntas al testamento especificaban que debía ser entregado personalmente a Andrés García, nieto de la testadora, y que debía abrirse en privado. Mi madre me miró cuando lo recibí. Vi en su cara algo que no supe leer en ese momento. No era sorpresa exactamente. Era algo más parecido al reconocimiento. Como si supiera que ese sobre existía, aunque quizás no lo que contenía. No le pregunté nada en ese momento. Guardé el sobre en el bolso y esperé. Esa noche, sentado en mi sofá, lo abrí. La carta tenía 6 páginas escritas a mano, con la letra de mi abuela que reconocía de años de notas en los regalos de cumpleaños y de postales en verano. La letra de los últimos años, más temblorosa que la de antes, pero legible. Perfectamente legible. Empezaba con mi nombre. Decía, Andrés, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Y eso significa que llegó el momento de contarte lo que debí contarte en vida pero que nunca encontré la manera de decir. Perdóname eso. No la historia. Eso no es algo que necesite perdón porque no fue culpa de nadie. Pero el silencio sí. El silencio fue una decisión que tomé y que quizás no fue la correcta. Tú decides eso cuando termines de leer. Las 6 páginas que seguían contenían una historia que mi abuela había guardado durante más de 50 años. La historia empezaba en 1968. Mi abuela tenía entonces 26 años y llevaba 3 casada con mi abuelo Ramón. Mi madre tenía 2 años. Y la vida que tenían era la vida ordinaria de una pareja joven en un pueblo pequeño en los años 60 en España. Trabajo, casa, hijo. Los ritmos de una existencia que no tenía nada de extraordinario pero que tampoco necesitaba tenerlo. Lo que ocurrió ese año fue algo que mi abuela describía en la carta con una economía de palabras que me dijo que había elegido cada frase cuidadosamente, que había escrito y reescrito esto más de una vez antes de llegar a la versión que yo tenía en las manos. Mi abuela conoció a un hombre. No voy a decir su nombre porque ya no está vivo y porque tiene familia que no tiene por qué verse arrastrada en esta historia. Era alguien que trabajaba en la misma empresa donde mi abuelo trabajaba. Un ingeniero que había llegado al pueblo desde fuera por motivos laborales y que iba a quedarse solo un tiempo. Alguien que era diferente a todo lo que mi abuela había conocido hasta entonces. No porque fuera mejor o peor sino porque venía de otro lugar, pensaba de otra manera. Hablaba de cosas que en ese pueblo y en esa época no se hablaban. Mi abuela no me dio todos los detalles de lo que ocurrió entre ellos. Me los dio los suficientes. Fue algo que duró varios meses. Fue algo que los dos sabían que no podía ser permanente porque él iba a irse y porque ella tenía una vida construida que no podía simplemente abandonar. Fue algo que terminó cuando él se fue y que mi abuela cerró como se cierran las cosas que uno decide dejar en él pasado porque no tiene manera de llevarlas al presente sin destruir todo lo que el presente contiene. Mi abuela quedó embarazada. No de mi abuelo Ramón. El niño que nació de ese embarazo. El niño que llegó al mundo en 1969 y que fue registrado como hijo de Ramón García porque eso era lo que la situación requería y lo que mi abuelo, que lo sabía, aceptó con un silencio que mi abuela describía en la carta como el gesto más grande que nadie había tenido nunca.
Con ella, ese niño era mi tío Federico. Me quedé mirando la página durante un tiempo que no sé calcular. Mi tío Federico. El hombre con quien había pasado todos los veranos de mi infancia. El hombre que me había enseñado a pescar en el río que pasaba por detrás de la casa del pueblo. El hombre que en cada Navidad llegaba con los mejores regalos y con esa energía suya que llenaba cualquier habitación. Mi tío Federico, que se parecía menos a mi madre de lo que me había parecido normal siempre y que ahora, con esa carta en las manos, entendía por qué. Seguí leyendo. Mi abuela escribía que Ramón nunca le había dicho nada a Federico. Que habían tomado juntos, los dos, la decisión de que Federico creciera sin saber. Que lo habían discutido una sola vez, en una conversación que mi abuela describía como la más difícil de su vida, y que habían llegado a la conclusión de que decírselo no le añadiría nada y le quitaría algo que tenía, un padre, una identidad, un lugar en el mundo. Mi abuelo Ramón había criado a Federico con la misma dedicación con que hubiera criado a cualquier hijo suyo. Mi abuela lo escribía así, y yo lo creía porque lo había visto. La relación entre mi abuelo y mi tío era la misma que la relación entre mi abuelo y mi madre. Ni más fría ni más distante, simplemente la de un hombre serio con sus hijos. La razón por la que mi abuela me lo contaba a mí, y por la que había esperado hasta después de su muerte para hacerlo, estaba en la última página. Me decía que había cargado ese secreto durante 50 años y que no quería llevárselo a la tumba sin que alguien más lo supiera. No para que se hiciera algo con él. No con una instrucción de contárselo a Federico o a nadie. Sino porque los secretos que mueren con su guardián se vuelven huecos en la historia de las familias que nadie puede entender. Agujeros sin nombre. Y ella no quería que ese agujero existiera sin que al menos alguien pudiera verlo y entenderlo y darle un lugar. Me eligió a mí porque, según escribía, yo era el nieto que más me parecía a ella. No en el físico. En la manera de guardar las cosas. En la manera de pensar antes de hablar. En la manera de entender que algunas verdades no necesitan ser proclamadas para ser reales. Que yo sabría qué hacer con esto, o más exactamente, que yo sabría qué no hacer con esto si era lo correcto no hacer nada. Y luego decía algo más. Algo que fue lo que más tiempo me llevó procesar de todo lo que había en esas 6 páginas. Decía que el hombre que era el padre biológico de Federico no había desaparecido completamente de la historia, de la familia. Que había habido un contacto, años después, cuando Federico era ya adulto y cuando ese hombre estaba al final de su vida. Que ese hombre le había escrito a mi abuela una sola carta, diciéndole que sabía que había tenido un hijo y que si alguna vez ese hijo quería saber algo de él, ella podía decírselo. Mi abuela había guardado esa carta también. Estaba al final del sobre, doblada con cuidado. Una carta fechada en 1997, cuando Federico tenía 28 años, escrita por un hombre que en ese momento sabía que le quedaba poco tiempo y que había decidido hacer saber que existía sin exigir nada a cambio. Mi abuela nunca le había contado a Federico la existencia de esa carta. Me dejaba la decisión a mí. Eso fue lo que más me perturbó de todo. No la historia en sí, que era grande y compleja y que necesitaría tiempo para que yo la procesara de verdad. Sino la decisión que mi abuela me había dejado. Había elegido contarme el secreto. Había elegido no dárselo a mi madre, que era la hija mayor y que en muchos sentidos hubiera parecido la receptora natural. Había elegido no dárselo a Federico, que era el directamente afectado. Me lo había dado a mí, junto con la carta del padre biológico, y me había dicho sin decírmelo directamente que yo tendría que decidir qué hacer con ello. Dormí poco esa noche. Las pocas horas que dormí las dormí con la carta encima de la mesilla de noche, como si tenerla cerca fuera de alguna manera procesar su contenido mientras el consciente descansaba. A la mañana siguiente llamé a mi madre. No para contarle todo, sino para hacerle una pregunta. Le pregunté si sabía qué había en el sobre. Hubo un silencio. Y luego me dijo que no sabía el contenido pero que sospechaba que su madre le había escrito sobre algo del pasado. Que había cosas de la historia de su familia que ella había sospechado siempre sin tener confirmación. Que nunca había preguntado directamente porque había entendido, de alguna manera que no supo explicarme,
Que había cosas que su madre había decidido no decir y que esa decisión merecía ser respetada. Le pregunté qué había sospechado. Me dijo que Federico y ella nunca se habían parecido mucho. Que de niña había notado que su padre trataba a Federico con un cuidado muy deliberado, como el cuidado de alguien que está siendo consciente de lo que está haciendo en lugar de simplemente hacerlo. Que había habido conversaciones que se cortaban cuando ella entraba. Que su madre tenía sobre Federico una mirada que era diferente a la mirada que le tenía a ella. No más fría ni más distante, sino diferente, como la mirada de alguien que lleva algo que no puede soltar del todo. Le dije que la carta le confirmaba esas sospechas. Lloramos las dos. No de manera dramática, sino con ese llanto tranquilo que viene cuando algo que se sospechaba durante años finalmente tiene forma. Le pregunté si quería saber los detalles. Me dijo que sí. Se los conté, sin mostrarle la carta porque sentí que era mía en el sentido en que mi abuela me la había dado a mí, pero contándole lo que decía con fidelidad a lo que había leído. La pregunta sobre Federico, sobre si contárselo, la dejamos para después. Mi madre necesitó tiempo para procesar lo que acababa de saber antes de poder pensar en lo que implicaba para su hermano. Pasé los siguientes 3 meses en un proceso interno que difícilmente puedo describir de manera lineal porque no fue lineal. Fue una revisión simultánea de muchas cosas, la imagen de mi abuela, que no cambió en el sentido de quererla menos, pero sí se complejizó de maneras que en algunos momentos eran incómodas y en otros momentos eran casi admirables. La imagen de mi abuelo Ramón, que subió en mi consideración de una manera que no esperaba, porque lo que había hecho al criar a Federico como suyo propio sin decirle nada nunca, con esa ecuanimidad callada suya, era un gesto de una generosidad que ahora entendía en su dimensión completa. La imagen de mi tío Federico, que no había cambiado en sí mismo pero sí cambiaba la manera en que yo lo miraba, no porque fuera diferente sino porque yo sabía algo sobre él que él no sabía sobre sí mismo. Ese desequilibrio, saber algo sobre alguien que esa persona no sabe de sí misma, es una de las cargas más extrañas que existen. Porque te cambia la manera de estar con esa persona sin que ella tenga manera de entender por qué tu manera de estar ha cambiado. Comí con Federico en 2 ocasiones durante esos meses. Conversaciones normales, sobre la familia, sobre los hijos, sobre el trabajo. Y yo estaba ahí, escuchándolo, mirándolo, buscando sin querer los rasgos de un hombre que había conocido solo a través de una carta de 1997, buscando si había algo en Federico que dijera quién era realmente, como si la biología fuera a escribirse en la cara de una manera legible. No encontré nada. O lo que encontré era lo que siempre había sido Federico, mi tío, el hijo de Ramón, el hermano de mi madre, el hombre que me había enseñado a pescar. Ese era el único Federico que existía en la realidad práctica, independientemente de lo que dijera la biología. La decisión sobre si contárselo la tomé al 4.º mes. No fue una decisión repentina. Fue el resultado de semanas de conversaciones con mi madre, de horas de pensar solo, de una conversación con una psicóloga a quien consulté sin entrar en todos los detalles pero sí con la estructura del dilema. La psicóloga me dijo algo que organizó lo que yo estaba pensando de manera que no había podido organizarlo solo, que la pregunta no era si Federico tenía derecho a saber, porque técnicamente sí lo tenía. La pregunta era si yo tenía la obligación de ser quien se lo dijera. Si el hecho de que mi abuela me lo hubiera contado a mí me convertía automáticamente en el portador de esa verdad para otra persona, o si podía elegir ser simplemente su guardián, como mi abuela lo había sido durante 50 años. Le dije a la psicóloga que mi abuela me había dicho en la carta que yo sabría que no hacer si era lo correcto o no hacer nada. La psicóloga me preguntó qué creía yo que era lo correcto. Decidí contárselo. No porque creyera que Federico estaría mejor sabiéndolo. No tenía certeza sobre eso, ni la podía tener. Sino porque entendí que guardar ese secreto yo solo, con el peso de la carta de ese hombre de 1997 que le decía a Federico que existía si alguna vez quería saber, era una carga que no me correspondía cargar en nombre de Federico sin su conocimiento. Que Federico era el único que podía decidir si quería leer esa carta o no y que esa decisión no era mía. La conversación con Federico fue la más difícil de todas las que he tenido en mi vida.
Quedamos solos, en la casa del pueblo que ahora era de mi madre y de él a partes iguales según el testamento. Eligió ese lugar porque me pareció correcto para una conversación sobre los cimientos de su historia. Le conté lo que había en la carta de mi abuela. Le conté del hombre. Le conté del embarazo. Le conté de mi abuelo Ramón y de la decisión que los dos habían tomado juntos. Le conté de la carta de 1997. Lo que ocurrió en la cara de Federico durante esa conversación es algo que no sé describir con precisión porque estaban pasando demasiadas cosas al mismo tiempo. Vi confusión. Vi algo que podría haber sido rabia pero que no llegó a serlo del todo, o al menos no en ese momento. Vi algo que tardé en reconocer y que después identifiqué como lo que era: el proceso de reordenar en tiempo real una historia de toda la vida. No lloró. No gritó. Se quedó muy quieto durante un tiempo después de que yo terminé de hablar. Y luego me dijo una cosa que no esperaba. Me dijo que de niño, en una ocasión que no había vuelto a pensar hasta ese momento, su padre, Ramón, le había dicho algo. Le había dicho: Federico, tú eres mi hijo. Eso no depende de nada más. Era un comentario que en su momento había sonado como una expresión de afecto sin más contexto, y que Federico había archivado simplemente como eso. Pero que ahora, con lo que acababa de saber, entendía de otra manera. Que Ramón había elegido decirle eso, en ese momento, porque había querido que Federico supiera, de alguna manera, que lo que importaba estaba garantizado. Ese hombre serio y de pocas palabras que yo había conocido brevemente de niño había encontrado la manera de decirle a su hijo lo que necesitaba saber sin decirle lo que no necesitaba saber todavía. Federico tardó meses en procesar todo lo que había recibido en esa conversación. No le contó a su mujer de inmediato. Tampoco a sus hijos. Hubo un periodo en que el contacto entre nosotros fue más espaciado. No porque hubiera distancia, sino porque él necesitaba tiempo con lo suyo y yo lo entendí y lo respeté. La carta de 1997, la del padre biológico, Federico la leyó 3 meses después de nuestra conversación. Me llamó la tarde que la leyó. No me dijo mucho. Me dijo que el hombre escribía bien. Que había decidido no hacer nada con esa información porque el hombre ya había muerto y porque lo que tenía ya era suficiente. Que tenía una historia, una familia, una identidad, y que nada de lo que había descubierto cambiaba eso de manera que requiriera que él hiciera algo diferente con su vida. Me dijo también que no le guardaba rencor a su madre. Que 50 años era mucho tiempo para cargar algo así y que entendía, aunque no lo justificara del todo, por qué había elegido no decirle nada en vida. Que lo que sí agradecía era que ella hubiera decidido que alguien lo supiera. Que hubiera decidido que ese agujero en la historia familiar tuviera al menos un nombre. Hoy, 2 años después de esa noche en mi apartamento con la taza de té fría y la carta de 6 páginas, la familia es esencialmente la misma que era antes. Las mismas personas, los mismos vínculos, los mismos almuerzos de los domingos cuando coincidimos. Federico es mi tío exactamente igual que siempre lo fue. Mi madre es mi madre. El recuerdo de mi abuela es el de una mujer que fue exactamente lo que siempre creí que era, compleja y deliberada y cariñosa a su manera, más el conocimiento de que llevaba una historia dentro que yo no sospechaba. La diferencia es que yo sé cosas que no sabía. Y ese saber tiene un peso que me parece justo cargar porque fue mi abuela quien decidió dármelo. Porque si ella confió en mí para recibirlo, lo menos que puedo hacer es sostenerlo con el cuidado que ella esperaba que le diera. A veces pienso en por qué me eligió a mí. En lo que vio en mí que la hizo decidir que yo era el recipiente correcto para algo que había guardado 50 años. Si era lo que me dijo, que me parecía a ella en la manera de guardar las cosas. O si había algo más que no me dijo. No lo sé. Nunca lo sabré. Pero a veces, cuando recuerdo su letra en esa carta, cuando recuerdo su manera de elegir las palabras con esa precisión suya que no necesitaba elevar la voz para hacerse sentir, siento algo que no tiene nombre exacto pero que se parece al honor. Al honor de haber sido elegido por alguien que sabía lo que hacía cuando elegía. Y eso, viniendo de ella, es suficiente. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Le habrías contado a Federico o habrías guardado el secreto como lo hizo mi abuela? Déjamelo en los comentarios.